Bueno, para empezar vamos con anatomía y funciones. Bueno, el tendón de Aquiles o tendón calcáneo es el tendón más fuerte y de mayor grosor del cuerpo, con una longitud media de 15 centímetros en el adulto. Se va a originar a partir de la confluencia de los músculos sóleo y gastrocnemio al calcáneo. Vamos a tener lo que es la inserción de la tuberosidad calcánea de las fibras de los gastrocnemios. Estas se van a hacer laterales y las del sóleo mediales. Esto va a ocurrir debido a que las fibras del tendón de Aquiles van a sufrir una rotación externa antes de insertarse en la tuberosidad posterior del calcáneo. Va a comenzar en la unión del músculo tendidosa de los músculos gastrocnemio y sóleos, como ya les había dicho. Bueno, hay una zona que tiene una mala vascularización. Hay que recordar que el aporte sanguíneo del tendón va a venir dado por la irrigación de dos arterias, la tibial posterior y la peroneal. De esta manera se distribuye la circulación de la sangre del tendón. El grado de vascularización va a variar a lo largo del tendón. Vamos a tener una zona avascular que es esta y va a iniciar a los 2 o 5 centímetros de lo que es la inserción a lo largo del tendón. Bueno, esto va a conllevar a un debilitamiento y por ende esta área donde se produce la mayoría de las lesiones o las rupturas. Bueno, la función del tendón va a ser clave para la flexoextensión del pie. Su principal es la flexión plantar del tobillo. Esto nos va a poder impulsarnos hacia adelante o pararnos de puntillas. Esto es lo del sistema alquileo calcáneo plantar. De hecho, aquí se puede ver, bueno, en la imagen, qué es lo que nos ayuda a hacer el tendón. Vamos a hablar de lo que es epidemiología. Va a ser el tercer tendón del organismo que se rompe con mayor frecuencia. Es una lesión que aparece fundamentalmente en varones de 30 a 50 años que realicen una actividad física intermitente sin un entrenamiento adecuado. En algunas ocasiones el paciente va a sufrir una ruptura, pero esta no va a ser diagnosticada y se va a presentar con una ruptura crónica después de 4 a 6 semanas más tarde. Se da mayormente en el varón, es en el 80% de las lesiones, es un menor grado en mujeres. También aparece en deportistas con antecedentes de tendinopatía previa, debido al sobreuso a la existencia de alteraciones biomecánicas, hiperpronación, dorsiflexión forzada contra resistencia. El lado donde se produce es indiferente. Hay que tener en cuenta que el tipo de persona implicada en las roturas del tendón de Aquiles va a ser un hombre de mediana edad, atléticamente agresivo, sin entrenamiento uniforme y actividad intermitente. Los factores de riesgo. Tenemos lo que es una patología tendinosa previa, deportes recreativos, inyecciones de esteroide, determinados antibióticos y obesidad. También la alternancia del ejercicio físico y la inactividad va a estar implicada en los cambios degenerativos del tendón. El deporte en sujetos que están poco preparados junto con la actividad diaria puede exponer al tendón a un estrés adicional. Esto va a hacer que se acumulen microtraumatismos que, aunque van a estar por debajo del umbral de ruptura, van a contribuir a los cambios degenerativos del tendón. Los corticoides van a interferir en lo que es el proceso de curación y la inyección intratendinosa que se usa normalmente en la patología tendinosa va a producir un debilitamiento del mismo durante 14 días. La ruptura va a estar relacionada directamente con la necrosis del colágeno. Por este motivo se debe evitar cualquier actividad física excesiva durante al menos 2 semanas tras la inyección de corticoides. Los antibióticos del grupo de las fluoroquinolonas van a estar implicados también en la ruptura del tendón, provocando una alteración en la matriz extracelular de este. Esta alteración se va a observar a modo de necrosis de los tenocitos, así como en forma de disminución de las fibras de colágeno. También realizar ejercicios a temperaturas muy elevadas va a contribuir a la degeneración del tendón, ya que el aporte sanguíneo va a ayudar a refrescar los tejidos sobrecalentados y hay que recordar que en el tendón de Aquiles tenemos un área avascular, que es una de las más susceptibles a los efectos perjudiciales de las altas temperaturas. El riesgo va a aumentar cuando las fuerzas que soporta el tendón tienen una dirección oblicua, cuando el músculo se encuentra en su límite de contracción
y cuando el tendón antes de iniciar la contracción tiene una longitud corta. Este tipo de movimientos se encuentran en los deportes como baloncesto, voleibol, salto de longitud, entre otros. También la obesidad, ya que el sobrepeso puede ejercer más presión en el tendón. Bueno, los mecanismos de lesión van a ser indirectos o directos. En el indirecto tenemos lo que es la flexión plantar del pie con extensión de la rodilla, dorsiflexión violenta inesperada con pie en exposición intermedia, o dorsiflexión violenta con pie en flexión plantar. El directo van a ser lesiones por aplastamiento o laceraciones. Las causas de lesiones son sobreuso y exceso de extensión del tendón, practicar deporte solo ocasionalmente, una rotación excesiva del pie, traumatismo, usar mal calzado, arcos de los pies demasiado elevados. La rotura del tendón de Aquiles es la sobrecarga mecánica por la contracción excéntrica del complejo muscular gastrocnemio sóleo. Esto ocurre, como les dije, en la dorsiflexión súbita y forzada del pie mientras el gastrocnemio y el sóleo están contraídos. Al momento de la ruptura del tendón, habitualmente está relacionado con movimientos de despegue brusco. El paciente va a sentir dolor y él va a comentar haber sentido como que lo golpearon desde atrás o incluso que les han arrojado una piedra a la pierna. Luego de esto, el paciente va a presentar lo que es la dificultad para la deambulación y debilidad del tobillo. Bueno, la presentación clínica. Es posible no presentar signos o síntomas con la rotura del tendón de Aquiles. La mayoría de las personas siente lo siguiente: una sensación de haber recibido un golpe en la pantorrilla, dolor, hinchazón, imposibilidad de caminar, un sonido de rotura o quiebre. La imposibilidad de doblar el pie hacia adelante o de empujar la pierna lesionada hacia adelante al caminar es una de las más importantes. La clasificación. Lo que encontré es que se clasifica en parcial o completa. Es la única clasificación que encontré de esta. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? El diagnóstico se sospecha al tocar el tendón. Puede sentirse un signo al que vamos a llamar signo del hachazo, que va a ser un defecto en el espesor del tendón. Otro signo característico va a ser el de Thompson, en el que se va a producir una compresión en los músculos de la pantorrilla como si estuviéramos exprimiéndola. Lo normal es que se produzca un movimiento en el tobillo, lo cual va a hablar de la continuidad del tendón. Si el tobillo no se mueve al apretar la pantorrilla, el tendón probablemente está roto. Otro signo es el del arco doloroso. Le pedimos al paciente que se acueste, vamos a palpar lo que es el tendón y vamos a realizar el movimiento de subir y bajar el pie. Al momento de hacer esto, el paciente va a referir dolor. Cuando está parcialmente roto, solo cuando se sube el pie se llega a sentir dolor, mientras que cuando está roto completamente, al realizar los dos movimientos, siente dolor el paciente. Tenemos lo que es el signo de Brunet-Kepf. Lo podemos ver que uno tiene más flexión dorsal, que va a ser el que tiene la lesión en el tendón de Aquiles. Esto va a ser debido a que los flexores van a tirar y lo van a descompensar. También tenemos lo que es el edema, que va a ser palpable. Cuando hay duda en casos de ruptura parcial, podemos pedir lo que es un ultrasonido, resonancia magnética o ecografía. En la radiografía simple, vamos a pedir lo que son las laterales del tobillo para diagnosticar la rotura. Vamos a tener lo que es el triángulo de Kager, que va a ser un espacio lleno de grasa que va a estar delimitado posteriormente por el tendón de Aquiles, anteriormente por la cara posterior de la tibia e inferiormente por la parte superior del calcáneo. Cuando el tendón se rompe, este triángulo va a perder su conformación habitual. La parte posterior se acerca al borde anterior de manera que el triángulo disminuye o llega a desaparecer. En la ecografía, el tendón de Aquiles va a permitir obtener una imagen dinámica del mismo. Las fibras van a aparecer como una serie de bandas hiper e hipoicogénicas. Se van a alternar entre sí. Van a estar más separadas cuando el tendón se encuentra relajado y más juntas cuando se contraen. La rotura del tendón aparece como una solución de continuidad de bordes gruesos e irregulares. La ecografía va a ser útil también para evaluar las propiedades elásticas del tendón y se van a poder medir la distancia entre un punto del tendón y el calcáneo.
Se puede observar cómo la distancia varía según las fuerzas ejercidas musculares por la pierna. Se llega a ver levemente en la ecografía aquí cómo está roto, ya que no hay continuidad de las fibras. En la resonancia magnética nuclear, el tendón de Aquiles se va a ver como un área de baja intensidad en todas las secuencias. Cualquier incremento en la intensidad de la señal se va a considerar anormal. Para evaluar las posibles rupturas del tendón de Aquiles se van a realizar secuencias en T1 y T2 en los planos axial y sagital. En la secuencia T1, que es la que les puse, se va a observar una disminución en la intensidad de la señal en el punto de la ruptura, que es aquí. En la T2 se va a ver un aumento en la intensidad, lo que va a contribuir al edema y la hemorragia en el lugar de lesión. Bueno, el tratamiento. Tenemos el conservador y el quirúrgico. Vamos a empezar con el conservador. Este se recomienda en pacientes mayores con no muchas exigencias físicas o rupturas parciales o en pacientes que rechacen la cirugía. Una vez que se diagnostica la ruptura, debe colocarse un aparato de yeso en equino por gravedad. En los pacientes confiables va a ser suficiente una escayola distal a la rodilla. Si existe duda sobre la posición adecuada de los bordes del tendón con el apartado del yeso, se puede obtener una MRI con el yeso, aunque no es una medida rutinaria. Lo que vamos a querer al ponerlo en equino es poder juntarlo, poder ayudar a la continuidad del tendón. Este enfoque generalmente supone mantener el tendón en reposo, colocar hielo en la zona y tomar analgésicos de venta libre. La inmovilización de la pierna con escayola o yeso en flexión plantar va a tener un mejor resultado cuando se inmovilice las primeras 48 horas. Después de 4 a 6 semanas, podemos cambiar el aparato de yeso con corrección a la mitad del equino previo. Esta va a cambiar por una escayola hasta llegar a una postura neutral. Una vez en posición neutral, se va a aplicar una escayola removible para caminar durante 4 semanas. Y luego vamos a iniciar las actividades de fortalecimiento supervisada, que este sería el inicio de la fisioterapia a las 6 u 8 semanas. Hay que tener en cuenta que una actitud conservadora puede estar asociada a un mayor riesgo de recaídas y a una mayor lentitud en la recuperación, aunque puede ser indicación en pacientes mayores con alto riesgo quirúrgico o, como les dije, en quienes rechazan la cirugía. El método de quirúrgica es el mejor método para una recuperación completa de la fuerza, la potencia y la resistencia del tendón. Esta está recomendada en pacientes jóvenes y en rupturas completas. La elección del tratamiento quirúrgico va a depender del tamaño de la lesión y para eso utilizamos la clasificación de Myerson. En el tipo 1, la lesión mide como máximo de 1 a 2 centímetros de longitud. La intervención va a consistir en una reparación término-terminal más fasciotomía del compartimento posterior. La tipo 2 es la lesión que mide de 2 a 5 centímetros de longitud. Se va a tratar con una técnica de alargamiento en B o Y con colgajos rebatidos. Se puede reforzar con plastia tendinosa. La tipo 3 sí mide más de 5 centímetros. Se va a hacer una transferencia tendinosa que puede ser con o sin plastia de alargamiento. Bueno, nosotros vamos a tener lo que es la técnica de Lindholm, que es en la técnica abierta, la técnica de Link, que es en la técnica mínimamente invasiva, al igual que la técnica percutánea. Los injertos que se emplean en la cirugía del tendón de Aquiles van a ser los siguientes: tendón peroneo lateral corto, el flexor largo de los dedos, flexor largo del primer dedo del pie, recto interno del muslo, fascia látea, aloinjertos con los que se han obtenido buenos resultados, injertos tendinosos que van a evitar las complicaciones de la transferencia tendinosa. La piel se abrirá para que el médico pueda ver el tendón destacado. El cirujano unirá ambos cosiendo los tendones de cintura. A veces se usa un poco de tejido del gasto. Este tejido se doblará y se será tapar la zona del tendón para que sea más fuerte.
Otras veces, en cambio, se usaban injertos del tejido intestinal. Luego, la incisión se separa con gas o gramos. Un procedimiento de reparación bien abierta se realiza una incisión más pequeña sobre el tejido. Se abre la piel para exponer los tejidos. Esta una herramienta especial en la zona. Esta herramienta tiene varios beneficios para mostrar el cirujano cómo involucrar a los se lo pasa a través de la cabeza. Esta herramienta que tiene relación a lo que es perfecto para el manejo de iguales. Durante esta preparación secundaria, explicar más incisiones quirúrgicas más pequeñas. Son hasta que 3 y 6 incisiones, pero depende del sector. Los puntos de sutura pasan a través de cada orificio para extremo cerrar. Los puntos de sutura se abren juntos para poder política de sutura. Las incisiones en el video. Bueno, en ambos casos se va a usar un aparato de yeso duro por 3 semanas seguido de un aparato removible con movimiento del tobillo ajustable. En las 2 o 3 semanas siguientes la posición en equino de la articulación debe reducirse en forma gradual. Luego, como les dije, se va a permitir el soporte de peso y se inician los ejercicios de arco de movimiento. La escayola se va a retirar después de 6 a 8 semanas y se van a realizar ejercicios de fortalecimiento que van a estar supervisadas. El principal riesgo de la reparación quirúrgica son los problemas para la cicatrización de la herida, que van a ocurrir a cerca del 5% de los pacientes. Después de cualquier tratamiento quirúrgico hay que realizar fisioterapia para poder fortalecer los músculos de la pierna y el tendón de Aquiles. Y pues eso sería todo. Okay. ¿Alguien tiene preguntas, dudas? Compañera, tengo una duda. ¿Podrías volver a repetir el nombre de la clasificación que habías mencionado? Es que no me dio tiempo a anotarla. Es la clasificación de Myers, si no me equivoco. Ah, sí. Gracias. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el pronóstico para después del tratamiento, ya sea percutáneo o abierto, y si la lesión fue en jóvenes o en adultos? O sea, ¿cómo? El pronóstico es bueno para este tipo de lesiones si se trata de una lesión primaria y que se atiende de manera oportuna, es decir, en los primeros 48 horas. Conforme más tiempos tengamos en la atención, cuando haya dilación en la atención, va a haber más complicaciones y la reparación se hace difícil. En las lesiones agudas, una buena reparación, el pronóstico es bueno, la recuperación es al 100%. No así en esos pacientes que llegaron a un servicio médico y no se les hizo el diagnóstico. Esos pacientes que se avientan 2, 3, 4 meses con su lesión de tendón de Aquiles
no diagnosticada, y cuando los intentas revisar, el tendón ya se contrajo, la rotura hizo que la contractura muscular jalara el segmento proximal de ese tendón, y cuando te metes al quirófano y lo quieres unir con el bajo, ya no llega, no te da la elasticidad. Entonces ahí tienes que hacer uso de técnicas quirúrgicas diferentes, que eso era lo que también queremos ver hoy, analizar qué es lo que haces para la reparación en los casos agudos a los casos crónicos. Ese sistema de reparación que vimos ahí, donde se utiliza un dispositivo para la inserción de las suturas, casi no se usa, realmente no es necesario. La reparación del tendón de Aquiles es técnicamente fácil si te metes a hacerla en agudo. El tendón está muy superficial, abres la piel y ahí está luego el tendón. No hay pierde. El único riesgo es que le vais a dar un llegue al nervio sural que pasa por la parte lateral del tendón. Entonces, teniendo cuidado de no lesionar el nervio sural, todas las reparaciones casi siempre son exitosas. Hay que hacer una reparación con suturas no absorbibles, ¿sí? Suturas que se van a quedar ahí de por vida. Si le metemos material absorbible, corremos el riesgo que se vuelva a romper el tendón. Entonces, por lo general se utiliza sutura no absorbible como un nylon de grueso calibre, un Etibond del número 5, o Mercilene también de grueso calibre. La zona de la piel que cubre el tendón muchas veces queda con lesiones que pueden comprometer su viabilidad de la piel y puede haber úlceras cutáneas, pero eso es inherente a la técnica quirúrgica. Si eres un buen cirujano, no vas a tener problemas, pero si no sabes operar y te dedicas a desvitalizar la piel de ahí atrás, aunque las suturas se pueden necrosar, es una piel muy delgada y cuando se hace el abordaje hay que dejarle bastante tejido subcutáneo a la piel para disminuir el riesgo de necrosis. La otra es que cuando tú flexionas un tobillo en contrario de flexión, a flexión plantar, cuando lo flexionas hacia abajo, esa parte te queda un poco arrugada. Si se hace una incisión longitudinal atrás, como vimos en el video, a la hora de suturar, la piel te va a quedar arrugada y muchas veces va a quedar evertida. Se recomienda hacer una incisión en forma de S alargada, siguiendo las líneas de Langerhans en esa zona, las líneas de los pliegues de flexión. Con una S alargada se disminuye ese efecto de que la piel quede arrugada. Ahora, en los casos crónicos, no podemos hacer una técnica término-terminal como en los casos agudos. En los casos agudos haces una técnica término-terminal, uno de los dos tendones, haces una sutura larga de ambos lados para afrontar y refuerzas el muñón con otra sutura no absorbible. Pero en los crónicos no, porque no te da la longitud suficiente. Ahí entran técnicas de reparación donde utilizas unas bandas tendinosas de arriba del segmento proximal, las bajas y con esas ya alcanzas el segmento distal. Otra es como una V invertida donde bajas un segmento en forma de V, el hueco que queda arriba lo cierras y lo de abajo lo suturas, tanto al segmento proximal como al distal. Y otras técnicas agarran el plantar delgado o el peroneo corto para hacer reforzamiento también del muñón de la reparación. Lo importante del tema de tendón de Aquiles es, uno, que el diagnóstico es clínico. No se les ocurre estar pidiendo resonancias, ni tomografías, ni ultrasonidos para un tendón de Aquiles. El diagnóstico es clínico. Cuando no se hace el diagnóstico es cuando el médico que está valorando al paciente ni siquiera se levanta de su escritorio y le va a tocar la pierna al paciente. Ese es el error más grave.
Lo ven que el pie está hinchado, se quedan viendo, ah, sí, ¿qué te pasó? Bueno, estaba yo jugando básquetbol y sentí que mi tobillo se me dobló. A veces te dicen que sienten que se rompe algo, pero a veces no. Y entonces el médico flojo agarra y le dice, ah, muy bien, te voy a mandar a rayos X. Lo mandan a rayos X, ven la radiografía de tobillo, rayos X normal, ven el tobillo un poquito hinchado y le dicen, es un esguince. Tómate Naproxen, ponte este vendaje y no te lo quites y en unas 2 semanas ya vas a estar bien. ¿Qué pasó? Que el paciente cumplió 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas y no puede caminar bien. Hay que levantarse de la silla, hay que tocar el pie, hay que poner al paciente boca abajo, tocar la brecha del tendón. Si encuentran un hoyo ahí, el signo del hachazo, bueno, pues ya se hizo el diagnóstico, lo corroboran con la maniobra de Thompson, que el paciente boca abajo, rodilla flexionada a 90 grados, presionan la pantorrilla, si no se mueve el pie, Thompson positivo. Si hace flexión plantar, Thompson negativa. Ese es el diagnóstico. Y entre más pronto lo operen, también el pronóstico es mejor. ¿Alguien más? ¿Cuál es la población que más común usted ha visto, doctor? No te escuché. ¿Cuál es la población que usted más común ha visto, como así de experiencia personal? ¿La qué? La población, o sea, si han sido deportistas o si han sido personas de trabajo, bueno, obreros, por así decirlo. Es variable. Es variable. Yo creo que sí, la mayoría son deportistas amateurs, pero es variable. Esto es de todos los colores y sabores. Muy raro, eso sí, muy raro en mujeres. Cuando se dan mujeres, casi siempre interviene un factor, obesidad. En los pocos casos que se presentan en mujeres, están relacionados, yo he visto, con obesidad, fumadoras, ¿no? Y a lo mejor están tomando esteroides. Pero en el hombre es variable. Yo los casos que recuerdo ha sido un médico ginecólogo que trabajaba conmigo en una clínica del ISSSTE en Tehuacán, medía casi un 80, fornido, practicaba karate con sus hijos, ya grande el doctor, de unos 55, 56, y dice que al intentar un giro y una patada en alto y caer sobre el pie de apoyo, sintió que le dolió pues, la zona posterior del pie. Pues me pidió que lo revisara, lo revisé y todavía se sentía el tendón íntegro, pero yo sospechaba que tenía una lesión parcial. Y eso fue lo que le dije, doctor, pues se me hace que está lesionado el tendón de Aquiles. No está roto, pero está lesionado. ¿Y cómo fue? A la semana ya llegó con el tendón roto. Otro caso fue un ortopedista de aquí del ISSSTE, un médico suplente, que practicaba pesas, hacía gimnasio, pero la sospecha fue que él consumía esteroides precisamente para favorecer su aspecto físico, hombre fuerte, y en las escaleras de entrada del hospital, al ir subiendo, se tronó el tendón. Y otros han sido pues deportistas, basquetbolistas, futbolistas. Muy raro verlo en ancianos y muy raro en jóvenes. Casi siempre anda entre los 30 y los 45 años de edad. ¿Alguien más? Después de la cirugía, ¿en cuánto tiempo puede volver a realizar actividades el paciente? Fíjate que ahorita se comentó en la presentación que les ponen un yeso. O sea, el paciente sale del quirófano con su pierna enyesada, la que operaste.
Yo en lo personal no me gusta ponerles yeso, prefiero ponerles un vendaje de algodón y una férula. Y la posición del pie con la que debe de salir es en flexión plantar, para que el tendón esté relajado. Muchos ponen yesos. El tiempo del yeso es de 3 a 4 semanas. Se lo retiras y debes de empezar ahí en el consultorio a tratar de hacer una flexión dorsal del pie, pero lenta. Lo que yo hago es que se pone al paciente sentado y tenemos un aparato que se llama negatoscopio para ver los pies, se lo volteamos de manera que el paciente apoye en la puntita de ese aparato y solito con la gravedad de que esté sentado y que vaya bajando hasta que se logre la flexión a 90 grados. Otros, después de que el yeso en flexión plantar, se lo quitan en las 3 semanas y le ponen otro en neutro, otras 2 semanas más. Yo no. Lo que se recomienda es eso, ponerlo inmovilizado de 3 a 4 semanas, después empezar un programa de rehabilitación, ya lo pones a caminar, obvio. Eso responde a tu pregunta, entre la semana 3 y la 4 ya lo pones a caminar, dependiendo de cada caso, si es un paciente obeso, gordo, que yo sospecho que va a reventar la reparación, pues le difiere un poco más el apoyo, pero si es un paciente delgado y que yo hice la reparación y tengo la certeza de que la hice bien, lo pongo a caminar a las 3 semanas. Le mandamos un aumento de 5 milímetros al tacón de esa pierna para que todavía tenga un poco de relajación el tríceps ural y le restringimos actividades deportivas, salto, trote, correr durante unos 6 meses. Si camina a la 4ª semana, empieza a hacer rehabilitación, caminata, pero correr y saltar después de 6 meses. Gracias. Ok, bueno, entonces con esto damos por terminado el tema de hoy. Nos vemos mañana. Adiós. Gracias. Hasta luego, doctor.